Mire, usted me va a decir a mí que ya usted limpió ahí la estufa. Porque vi que le pasó el pañito rápido por el lado de los botones, pero usted no metió el trapo y le hizo así entre alrededor de los botones. Pero, señor Rafael, venga a ver que está limpia la estufa. No me esté cuestionando y solamente agarre el paño y póngalo entre medio de los botones y sóbelo así. Usted va a ver que va a sacar. Pero que ya yo lo limpié. No yo me... solamente le estoy quitando el polvito. No. Mire, eso está limpiecito. Venga a ver, párese aquí. No me discuta y simplemente haga lo que le estoy pidiendo, porque que yo entienda, para eso se le paga. Está bien, señor Rafael. Está bien, yo lo hago. Pues eso yo espero. Mire, señor Rafael, hablando de todo un poco, ya la compra se terminó. ¿Se terminó? Claro. ¿Y cómo se terminó? Si yo hago una compra aquí de 15,000 pesos. Y ya se terminó, ya hace 2 meses que ya eso usted lo había hecho. Pero ese es el detalle. Que esa compra de 15,000 pesos tiene que aguantarme a mí 5 meses como mínimo. Es que usted trae mucha gente, a todos sus amigos y eso. ¿Y qué tiene que ver? Usted para eso yo la tengo aquí, usted es la cocinera. Trate de rendirlo. Además, el arroz que yo compro en esta casa es un arroz bastante caro. Ese arroz, un granito, se multiplica por 10 y por 15 de tan bueno que es. Entonces, calcule a la persona. Si tiene que echar 5 granitos por persona, el plato se le va a llenar. ¿No lo cree? Señor Rafael, pero usted trae 10 personas. En el mes usted trae 3 y 4 veces, a 10 y a 12 personas. Entonces, ahora yo entiendo, ahora yo sé que mi empleada tiene que controlarme a mí, las personas que yo traigo a mi casa. Usted limite a hacer su trabajo, lo que yo le digo, ¿verdad? Y no tiene que hacer más nada. Entonces, yo necesito, por favor, de que usted me mantenga aquí todo ordenado y bien limpio y que me haga rendir la comida. Vamos. Es verdad, señor Rafael, usted tiene razón. Claro que tengo la razón. ¿Qué usted está Yo soy- diciendo? ¿Quiere yo decir soy que la- no? No, está bien. Y mire, señor Rafael, hablando de todo un poco, ya hoy estamos a 22. ¿Y qué pasó con eso? El 15 era que usted tenía que darme la quincena y ya mire cuántos días van. ¿Cuánto es que yo le doy a usted por 15,000. 15,000? Mire, usted sabe, yo estaba pensando en bajarle el sueldo. Sí, porque es que eso está demasiado alto. Está demasiado alto. De aquí solamente usted lo que hace aquí es que cocina, friega, barre, suapea, arregla habitaciones, lava, plancha, baña a los perros, recoge la popó de los perros, lava el carro, limpia la marquesina y eso, atiende a las flores. Pero que eso es demasiado dinero por ese chin de cosas que usted hace. Y limpio la piscina también, señor Rafael. Y otra cosa que le voy a decir. Señor Rafael, nada. Señorito Rafael, para que le quede claro. Aquí vamos respetando si usted quiere que la respeten. Que yo a usted no le ando faltando el respeto. ¿Estamos claros? Está bien, señor Rafael. Señor Rafael, no. Disculpen, señorito Rafael. Bueno. Usted tiene razón, sí, Ahí señorito. ahí no vamos entendiendo. Pues termine de limpiar, que voy a venir aquí a hacer una Y diligencia. mire, señor Rafael, cuando... Señorito Rafael. Me vuelve a decir señor Rafael una vez más y se la va a ver conmigo. La voy a traer de patitas para la calle. Está bien, señorito Rafael. Mire, Así me gusta. Y entonces, para mi chelito... Sí, voy a ir a buscar el dinero para traérselo. Está bien. Muchas gracias, señor Rafael. Discúlpeme, señorito, discúlpeme. Yo no sé por qué yo veo como que usted se está burlando de mí. No, es que... Discúlpeme, señorito Rafael. Bueno, De verdad. vaya practicando mientras no esté aquí. Señorito. Vaya practicando. Ya usted sabe. Señorito Rafael. Señorito Rafael. Oye eso, que yo aquí nada más plancho, lavo, cocino, lavo los baños, trapeo esta casa de 3 plantas, baño los perros, lavo el carro, limpio la piscina, le atiendo a toda su gente que viene. ¿Y qué más quiere que yo haga? Si hasta a los cuadros le hace así para ver si tiene una pajita o algo. Y ahora sobre todo, un vegetorio como ese diche señorito. Pero yo te digo a ti, tan tacaño, miserable y muerto de hambre, no voy a limpiar nada. Que venga ahí y limpie su estufa. Ay, señorita Carmen, ay, qué bueno que la veo aquí. Pero ¿y eso de que de señorita? Bueno, señorita, sí, porque el señor Rafael quiere que le digan señorito. Y usted ve, yo no sé si usted se va a poner guapa si yo le digo
su nombre o solo así, pelado. Doña Dania, usted me puede llamar Carmen solamente. No use esa cosa conmigo, que usted me conoce. Ay, Doña sí, Dania, pero- usted como una madre. Yo es que debería decirle señora a usted. Sí, pero es que me da apuro y más ahora. Mire, ahora Rafael está, mire, como medio insoportable, que no me Siéntese. soporta. Ay, no, yo no quiero que venga el señorito Rafael y me dio un boche, ¿no? Siéntese, ¿qué le va a decir? No está bien, mire, el señor... Él no yo- se atreve a decirle nada delante de mí, usted lo sabe. Sí, pero usted y él, mire, y además yo estoy allá atrás bañando los perros, mire. Señorita Carmen, yo lo que quiero es que usted le diga al señor Rafael a ver cuándo es que me va a dar los chelitos. Pero ¿cómo así? Pero yo le transferí ese dinero a él hace como 5 días. No, él no me lo ha dado y mire, hoy estamos ya, ¿cómo estamos ya? 22 ya, y era desde el día 15. Y él me dijo a mí, después de que me dijo de todo ahí, me dijo, déjame ir a buscar el dinero, pero hace mucho rato de eso y yo no lo he vuelto a ver. Oye, ¿y usted sabe lo que me dijo, señorita Cani? Que eso me tiene a mí mortificada. Que él va a tratar como de reducirme el sueldo porque yo aquí no hago nada. No, pero Rafael se está poniendo loco. Definitivamente que es así, pero usted lo hace todo aquí. Él dice que no, que lo que yo hago es muy poquito y que yo no economizo la compra porque el arroz que él compra debe de durar como 5 meses. La compra que hace, oiga, ya no hay nada en la casa. Y él me dijo que yo soy la culpable de que todo se haya terminado porque él compra un arroz tan bueno que un grano de arroz tiene que multiplicarse de que por 10. Y que yo soy la culpable de que no haya nada, que vaya a ver qué es lo que yo estoy haciendo con la compra. Usted tenía que llamarme a mí. Esa falta de respeto a Rafael hay que quitársela, porque cuando él trae todos sus amigos, que todo se gasta en los bonches que él hace. Él dice que no. Y además, aparte de eso, él piensa como que será votarme, no sé. No, él Con- no la va a votar. Mire, yo no sé si él que está llamando a la casa. Déjeme ir a cogerlo antes de que no vaya a hacer cosas. ¿Usted ven? Hablamos ahora. Sí. No, pero definitivamente Rafael se está pasando. Una señora que lo hace todo aquí en la casa. Friega, lava, trapea, cocina, plancha, baña a los perros, lava hasta el carro. Y él se queja. No, pero... No. Yo tengo que hablar con Rafael. Si mami nos dejó esta casa y él está dándosele en rico, en que él es sí, que otro no, tratando a esa pobre doña así, que debería pensar que uno también tuvo una madre para tratarla así. Pero está bien, yo voy a hablar con él. Hola, Zuli. Corazón de andullo, mi amor bello, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, Rafael. ¿Pero y qué fue? Nada. Yo te iba a poner la mano en el hombro y echarte para atrás. Yo no muerdo. Yo sé que tú no muerdes. Oye, No. la única mujer que de verdad yo amo, tú debieras ser mi novio, casarte conmigo. Pero tú te estás volviendo loco, muchacho. Loco, ¿por qué? Y tanto me odias tú a mí. Oh, ¿Y qué mal tan grande fue que yo te hice? ¿pero por qué tú dices eso, No, Zuli? no, Rafael, pero mira, yo pensaba que tú me querías. No me trates así con ese daño y esa cosa así. Pero porque te quiero que te lo estoy diciendo. Deseándome tanto mal. Oye, ¿tú no escuchaste lo que yo dije? Que fuera tu novio, ¿no fue? Ajá. ¿Y qué tiene de malo Ay, eso? Rafael, pero por Dios. No, así no. No, mi amor, no. Yo lo siento. Hasta ahí no llego yo. Mi necesidad no ha llegado a tanto. Tú no entiendo a lo que te refieres. Yo no tengo novio no por falta de pretendiente. Si tú crees que yo te voy a coger a ti como la última opción. Yo no tengo novios porque no quiero, porque quiero gozarme mi soltería, porque quiero ser una mujer libre, independiente, soltera. Así que no, mi vida. Yo no voy a agarrar de que lo primero que aparezca y que lo primero sea lo peor. Oye, ¿cómo es que ella habla? ¿Y qué tú te vas a para decir eso, Zuli? ¿Cuál es el problema que tienes conmigo? Sé claro, dime. ¿Pero quién? ¿Yo? No, achus. Bueno, Zuli, mira, te voy a decir algo. Mira, tú eres tacaño, miserable. Oye, tú eres un hombre con cuarto, pero rugido. Ok, sí, tienes razón. Un hombre de dinero, pero tacaño, rullido, como tú quieras. Pero contigo yo haría la excepción. Tú serías la mujer a la que yo le daría todo, a la que yo le pondría todo a sus pies. Siempre y cuando no pase de 10,000 pesos mensuales. Pero ve lo que te digo. Mijo, pero tú no vas a entrar al cielo, mi amor. A ti, mira, ese lo va a utilizar tú nada más por orinar, si es que acaso orina bien.
Porque cuando viene a ver, sufre de la próstata. Y ni para esto puede servirte. Este no lo va a... Tú Amón. Pero ¿y qué mujer se va a meter con un hombre que le salte? Está bien, yo no soy una mujer que va a chapear a un hombre, pero yo necesito que el hombre sepa que yo necesito para el salón, que si esto me Por falta, eso que te para voy a comprar dar tus ropa. 10,000 mensuales. Pero con 10,000 pesos, mi amor, lo gasto yo de papel de baño. Por mínimo tú vives con una diarrea eterna. No, no es diarrea, es una forma de decirlo, pedazo de intelectual. Lo que pasa, Rafael, es que 10,000 pesos, como está todas las cosas ahora de cara, no da para nada. Tú te vas a meter con una mujer. Vamos a suponer que tú no tengas casa y que ella no tenga casa. ¿Y tú le vas a saltar con 10,000 pesos al mes? Pero tú sabes la lucha que hay que coger para uno poder ganar 10,000 pesos, aún estando todo tan mal y tan caro. Yo sí sé, corazón. Pero por eso mismo yo prefiero entonces, porque con mi sueldo a mí me alcanza para vivir la vida que yo necesito y para estar bien. Pero 10,000 más no te caen mal. No, los 10,000 no me caen mal. Mira. Lo que cae mal eres tú. Yo te estoy diciendo que tú vas a ser jamón eterno. Dedícate a sacerdote porque tú ni el dinero lo usas, ni necesitas eso como tú vas. Pero eso no te pongas así. Eso nada más son 2 reuniones de noche y ya fue, y asuntos resueltos. Esos chelitos están ahí plantados para ti. Ya, mira cómo se fue. Estas mujeres se la quieren poner a uno de que difícil, pero no, así está bien. Mientras más difícil se me pone, más me gusta la mujer, entonces está bien. Que se ponga más difícil, más me enamoro más de ella. Mira eso. Qué problema, cómo está en esa mata, todo mareada. Ay, esta mujer no está haciendo su trabajo. Y esa pared hay que empañetarla. Déjame yo llamar a Dania para que se faje a empañetar eso. ¡Doña Dania! Mira, te estoy observando hace rato. Pues yo sé que tú estás ahí. Yo no te haciendo nada escondido. ¿Qué ¿Para pasa? qué tú llamas, doña Dani? Porque esa pared hay que empañetarla. Mira cómo está en la mata con las hojas para abajo. Mira, hay que echarle agua, mira. Ella no me está cuidando eso, mira cómo están secando, ¿ves? Entonces no le veo sentido. Bastante alto el sueldo que se le paga a ella para que ella tenga esto así. Mira, primeramente, Rafael, lo que te voy a decir, porque hasta yo estoy harta de ti. En primer lugar, si tú ves algo que no te gusta como está, tú debes arreglarlo. En segundo, ella no tiene que empañetar pared. ¿Y para que ella se le pague en esta casa? ¿Para que haga A las ella cosas? se le paga para limpiar, no para empañetar pared. Para hacer las cosas que hay que hacer en la casa. Y Tengo otra cosa, ¿dónde es el dinero de doña Dania? entendido. ¿Qué dinero? El que yo te deposité para que se lo diera. Bueno, pero apenas hoy estamos a primero. Estamos primero, pero el 15 pasó y a ella le tocaba su dinero y hace casi 15 días que yo te lo di. Y tú no le has resuelto. Ella también tiene necesidad. Por ahí viene el 15. El 15 se le paga. Son 30,000 pesos que hay que darle. 30,000 pesos, pero tú te estás volviendo loca. Cuando llegue la otra quincena, papá, ¿cuántos meses son? Se le paga sus 15,000 pesos. ¿Y los otros 15 pendientes? Ya eso pasó. Rafael, pero qué miserable tú eres. Mírame, lo que más me enoja a mí es que tú te llenas la boca en decir que tú eres abogado, que tú tienes un título ¿Y lo colgado tengo? en la pared cogiendo polvo. Ah, pues ¿qué tú quieres? Que ande con el título aquí en la mano, exhibiéndolo a la gente. Rafael, ¿dónde está tu humanidad? ¿Cómo que dónde está? Deberías reflejar el amor que tú no tienes, dárselo a esa señora, porque a nosotros se nos murió la madre y nos dejó esto aquí. O tú lo quieres hacer más fácil. Tú quieres que yo te dé la mitad de la herencia que te toca de la casa, para que no dejes en paz. Pero yo a ti no te ando molestando. ¿En qué yo te ando molestando a ti? Dime la primera cosa que yo haya tenido un enfrentamiento contigo porque te estés reclamando algo. Porque eres un abusador, un pelele, un bueno para nada, que abusa de los demás. Eso, y me enoja porque yo soy mujer. ¿Tú no sabes la necesidad que tiene esa mujer? Si tiene que pagar su casa. Ella no sabe si... cuáles son las mías. Yache, pero que tú eres loco. ¿Y qué es lo que tú tienes? Tú tienes la cabeza para completar el cuerpo, ¿eh? Rafael, mira, yo le voy a dar los 30,000 pesos a Daniel. Pero si mañana, más tardar a las 10 de la mañana, tú no tienes esa despensa llena, la nevera también, vamos a tener problemas. ¿Y cuándo yo no he tenido esa despensa, esa nevera llena? ¿Cuándo tú la has tenido? Siempre. Si hiciste una compra hace como 5 meses y quieres que dure casi un año la compra. Y otra cosa, no quiero ese reguero de amigos que tú traes a cada rato. Esto no es un bar. Pero tú traes tus amigas. ¿Eh? Pero Esto no es un centro de uñas y tú la traes hasta que manicuritas, que pintando uñas, qué sé yo qué, entonces. Pero gasto lo tuyo. No, ¿Y yo porque gasto lo tuyo? yo respeto. La compra no dura ni 15 días bien y tú quieres que dure 5 meses. Pero ¿y quién hace la compra? Yo. Mijo, hace 5 meses que tú hiciste una compra de 15,000 miserables pesos y la repartiste entre tus amigos. Carmen, tú como que estás poniendo esto más crítico de la cuenta, ¿tú no crees? Mírame, yo lo que quiero es... ¿Tú no estás dando cuenta a la doña como que no estás poniendo a pelear nosotros, tú y yo somos hermanos? Es
tus abusos. Respétala, que ella es una humana y ella es una señora avanzada de edad. Nadie por 15,000 miserables pesos hace todo lo que ella hace. ¿Tú crees que sea justo que ella tenga que lavarte el carro a ti? Que ella tenga que bañarte los perros. Mijo, tú eres un humano, despierta. Si tú no te sientes a gusto y tú quieres vivir la vida, que yo soy abogado, que yo puedo hacer esto. La cancelamos, ¿verdad? No. Lo que vamos a hacer es que yo te voy a dar la mitad del dinero de la casa que se va a poner en venta. Yo no la estoy O yo te voy a vendiendo. comprar tu mitad. Yo no lo estoy vendiendo, mi mitad. O ve a ver lo que hace. Te vuelves Ahora, un si tú hombre. quieres darme la mitad, tú me la puedes dar. No, yo pero no digo si que no. yo te doy la mitad. Yo me voy de la casa. ¿Cuánto tú quieres por el precio? ¿Está bien? Dame 70. 70,000 pesos. 70 millones. Pero 70 pedras te Yo puedo no estoy a ti. vendiendo, tú eres la que me quieres comprar, entonces yo le pongo precio, tú me das 70 millones, yo te dejo tu parte y me voy, ahora mismo. Dame un Esta cheque. casa está valorizada en 12 millones de pesos. Yo te voy a buscar 6 No. para que te me vaya. Tú me buscas 10, pero tú te quedas con la Pues casa. está bien. ¿Me vas a dar los 10? Está bien. Porque para yo vivir con un pelele No, Carmen, miserable, yo no estoy rastrero vendiendo. como tú. Yo no quiero 10 millones, yo no estoy vendiendo. Mira, la Así verdad muchas que mi gracias. mamá se equivocó cuando decidió traerte al mundo. Coño, Carmen, que no se discutas comporta por como disparar. una basura, Pero qué problema tiene esta mujer, no se da cuenta que esa doña lo que nos está poniendo a pelear a nosotros, nunca se había visto esto en esta casa. Nada más hizo llegar esa mujer para que aquí empiecen los problemas entre Carmen y yo. Pero se cree ella, no se va a salir con la suya, no se va a salir con la suya. Mejor que venga a empañetar la pared esta, que está todo fea. ¿Dónde está la mujer esta? Mire usted, como usted quería hablar, se me larga de aquí. Oye, su último día, ya yo no la quiero más en esta casa. Usted es demasiado miserable, no la quiero ver jamás en la vida, así es que agarre y salga por esa puerta que hasta aquí llegó. ¿Y qué es lo que le está pasando, No señor me pasa Rafael? nada, ningún señor Rafael, nada. Joven Rafael, señorito Rafael, para usted. Así es que se me va. No la quiero más en esta casa. ¿Usted quiere que yo me vaya, Sí, señor quiero- Rafael? Señorito Rafael. Y se va, sí, quiero que se vaya, muévase. Me voy, entonces mi dinero, porque yo voy a tener casi 2 meses, 1 mes y medio, que no cobro. Y hago todos los oficios. Y usted vive así, ¿qué es lo que yo le he hecho a usted? Usted no tiene que hacerme nada. ¿Eh? Usted habla con Carmen. Carmen es la que le paga a usted. No tengo que ver con eso. Así es que se me va. Muévase. Me voy entonces, Claro que señor se va. Rafael. No la quiero en esta casa. Ok, señor Rafael, pues mire, tenga su trapo, tenga su tieto de delantal y haga usted todos sus oficios. ¿Sabe por qué? Porque me harté, me cansé de usted. Y así de que señorito y joven, como usted dice, lleno de cana, se va a quedar solo. ¿Sabe por qué? Porque no pienso en mi vida que usted se va a conseguir una mujer con ese carácter tan hediondo que usted tiene y con esa tacañería. O yo, sí, me voy de aquí, Pues vale. porque yo también soy una persona, un ser humano. Usted es una persona indeseable, tacaño. Usted no tiene ni siquiera cómo mencionarlo. Yo no sé ni cómo es que usted y la señorita Carmen son hermanos. Ustedes parece que serán hermanastro o algo parecido, pero no hermano, porque esa muchacha es demasiado decente y educada para ser hermano de usted. Usted simplemente vino a esta casa a buscar problemas entre ella y yo. Ah. Aquí no había problema hasta que usted llegó aquí. ¿Y qué Así es que problema? se me larga. ¿Pero Usted- qué yo no tengo- Yo problema? no tengo que dar información a usted. ¿Quién es usted? Sabrá Dios de qué hoyo de aguajedionde de jarbón la sacaron a usted. De ahí mismo, pero decente, Pues entonces seria. lárguese y siga con su Oiga, decencia. y nunca en la vida le puse la mano a nada aquí. Yo no le estoy acusando de ladrona. Y claro que no le puso la mano a nada, porque aquí tú no hacías nada. Así que lárguese. Yo me voy a quitar este trapo Sí, de quíteselo. vestido y me voy a desgaritar. ¿Sabe por qué? Porque no soporto Emma, mire. estar al lado de gente tan miserable como... Rafael, suéltala. ¿Qué es lo que te pasa? Que se va de la casa. No, Se va ella de la no casa. se va. Sí, señorita, mire, es mejor que yo evite problemas porque usted no conoce a Rafael. Él es capaz de ser, y yo no quiero que usted vaya a tener problemas. Yo me voy, porque también yo tengo dignidad. Usted ve, y Rafael me trata a mí como si yo fuera un bagazo, un pedazo de piedra. Yo no sé qué es lo que yo le he hecho. Y ese traje se lo puede llevar, que no lo necesitamos. No, yo Tranquila. se lo dejo. Yo se lo Tranquila. dejo. Tranquila. Rafael, estoy harta de toda tu bendita vaina. ¿Qué es lo que tú quieres? Que ella se largue de la casa. Eso es lo que yo quiero. Para que seamos felices como éramos antes. Eso te va a hacer feliz a ti.
Que ella se vaya. Claro que sí. Cuando ella mantiene todo limpio en la casa. Y hay que estarla supervisando porque todo lo deja sucio. ¿Y por qué no lo haces tú si tú eres tan inconforme? ¿Quieres ver? Te muestro. Cuando yo llegué, ella estaba con ese paño que estaba terminando ya de limpiar eso. Pero si yo hago así y sobo el dedo y te muestro, mira, ¿qué es eso? Y así mismo se baña usted. Rafael, basta. Basta. Que ella hace las cosas al paso porque tú no te das cuenta que esto es un mundo aquí. Un mundo esto aquí. Mira, yo quiero que tú te vayas. ¿Yo? Tú. Porque ella no se vaya. Pero tú no puedes hacer eso. Señorita Carmen, mire lo que vamos a hacer. Yo me voy. Usted sabe lo que yo hice, que estaba dañando a uno de los perros y porque tenía una cosita así negra, no sé de dónde él la vio, me hizo que lo volviera a bañar de nuevo. Ya yo no lo aguanto más, señorita Carmen. Cálmese, Yo me voy. cálmese, doña Dania. Cálmese, déjeme resolver esto. Rafael, mira, te has comportado como un vil, miserable, sin corazón. ¿Tú sabes qué yo voy a hacer? Si tú no te vas en este momento, te voy a mandar directito al hospital. Porque te voy a volar encima y tú me vas a conocer. Tú sabes que yo quiero también que como mami dejó 2 casas más, que la cojas para ti. Porque tú no sabes convivir con la gente. Tú eres demasiado animal. A mí no me gustan esas 2 casas. Tú tienes que vivir solo y en el monte como los animales. A mí no me gustan esas 2 casas. Pues fíjate que te va a gustar. A mí me desde gusta hoy. esta casa donde yo me crié, donde yo nací en esta casa. Ahora, ¿tú no quieres estar conmigo? Pues entonces vete tú para tu otra casa y te puedes quedar con esas 2 casas. Si tú Tú quieres. eres el que te vas. O si no, le voy a decir a doña Dania que vaya a la policía y te ponga una denuncia, porque lo que tú estás haciendo es maltrato. Da pena y vergüenza que hombres como tú estén aquí en el mundo. Mi amor, tú eres hermano mío, pero tú me avergüenzas. ¿Pero y qué es lo que te acabo de decir? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? ¿Por qué tú me estás amenazando de que ella tiene que ir a fiscalía? Por cómo te está comportando, caray. Pero Porque tú parece que no naciste de una mujer, eso. Pero te estoy diciendo que yo me voy para las otras 2 casas. ¿No fue eso lo que te dije? Toma tu paño, quédense aquí ustedes 2 tranquilas. Ay, señorita Carmen, ay, perdóneme, por favor. Mire, No, en ningún no. momento yo he querido buscar contratiempo con ustedes. Mire. Yo prefiero irme, mire, que ustedes queden con su hermano. ¿sí? Mire, discúlpeme a mí, pero había que hacerlo así. Mi hermano no valora nada. Es que ahora, mi hermano mire. no sabe cómo tratar a las personas. Es inhumano todo lo que él hace y yo la veo a usted como una madre. Adiós, pero ni yo en una semana hago todo lo que usted hace, doña Dania. Sí, pero de todas maneras él es su sangre. No, mire, eso de que la sangre pesa más que el agua, no. Si hay hermanos que pierden el derecho de llamarse hermano, lo perdieron, porque uno no puede traer personas prácticamente siendo parásitos. ¿Qué valor él tiene? ¿Cómo él me representa Él a no mí? se parece a usted, no en nada, en nadita se parece a usted. Mire, discúlpeme, los 30,000 pesos que había que darle, ya yo se lo tengo. Usted va a seguir aquí conmigo. Adiós, porque todos esos años que usted tiene aquí en la casa. Bueno, si es así con usted, yo me quedo porque usted a mí sí me trata como la gente. Mire, y si Y usted me ha dado necesita... el lugar como de una madre, que para mí eso es lo que ustedes han sido siempre, de que su madre partió como mis hijos. Y si usted quiere ni me paguen, yo me quedo aquí con usted. Lo que yo quiero es paz. Mire, a mi edad y a mis años, mire, paz y tranquilidad. Para hacérsela más fácil, para que usted no tenga que estar viniendo y cogiendo carrito desde Sosúa, que son 3 horas aquí. Yo quiero que usted, en esa habitación, no se me quede de aquí en la del cuarto de servicio. Una de las principales, para que usted se quede ahí. ¿Es verdad? Sí. Sí, ay, gracias. Gracias, señorita Carmen. Mire usted, yo la quiero a usted mucho como una hija. Y personas como usted ya casi ni existen en este mundo. Venga, siéntese un rato para que Sí. descanse. No, yo no estoy cansada. Yo puedo seguir haciendo los oficios. No, se descanse, preocupe. descanse. Muchas gracias, señorita Carmen. Ay, qué bueno. Si Rafael hubiera sido por lo menos un poquitico así como su hermana, pero es tan inhumano. De verdad parece que alguien en la calle lo tiene confundido, pero nada. Gracias a la señorita que me dejó vivir aquí con ella. Así como yo estoy solita por allá y tengo que pagarme de casa. Así ya estoy tranquila, aquí la ayudo hasta que Dios quiera. Gracias, Señor.